Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura ministerial de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. En esta oportunidad estamos con el hermano Víctor Azurdia y el hermano Tachito y su servidor Jorge Álvarez. Estamos muy contentos sabiendo de que estamos dándole la segunda parte de la puerta de Efraín. Es una puerta donde habla de doble unción, habla de la novia esposa, habla de los 9 frutos del Espíritu Santo, y también nos estábamos dando cuenta de que es importante dar frutos en esta puerta, porque el que no da frutos, prácticamente viene el enemigo y empieza a poner espíritu de error, empieza a poner orgullo, empieza a poner muchas cosas. Y vamos a estar hablando un poco con respecto a los eunucos, que tienen un significado muy interesante y es algo como ahí sí que una alarma para los cristianos, sí, ¿verdad, amén, hermano Tachito? Amén. Para que nos demos cuenta de que si algo está fallando, le tenemos que dar seguimiento. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor aquí nos está hablando de que es una puerta que tiene que estar abierta de par en par. Hemos dado otras puertas donde nos habla de que tenemos que estar cerrando las puertas, pero esta puerta particular dice que está abierta de par en par. Así que el que no da frutos prácticamente empieza a dar frutos de error, ¿verdad, hermano Tachito? Amén, amén. Y qué interesante es, por ejemplo, cuando hablamos de los eunucos, vemos en el libro de Mateo capítulo 19, 12, cuando habla, y lo voy a leer, dice: hay hombres que han nacido eunucos, hay otros que fueron muchos por los hombres, hechos por los hombres, y hay otros que todavía se hicieron tales por el reino, por causa del reino de Dios. Entonces, este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía también eunucos. Ahora, si nosotros tratamos de asociar uno con otro, unos eran al servicio de Dios y otros eran servicio de este rey de Babilonia, hablando en representación del adversario. Estos eunucos también hacen un trabajo. Los eunucos que tenía, por ejemplo, los eunucos que tenía ya el rey de allá de Esther, eran para cuidado de la novia y para cuidado de las concubinas. Pero estos eunucos que tenían eran eunucos que de alguna manera iban a hacer un trabajo especial. ¿De qué manera? Provocando obstáculos para el pueblo de Dios. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en este exilio de Jerusalén, de ese pueblo de que sale el pueblo de Israel, sale cautivo de Jerusalén. Nosotros empezamos a ver cómo fue que se maniobró todo esto. Y en primer lugar, pues ahí vemos que, claro, fue por desobediencia al pueblo de Israel, pero empezamos a ver que empezaron a decaer el pueblo de Israel. Se empezó a dejar llevar por todas las cosas que veían y todo. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque tiene relación cuando usted empieza a dar los frutos de parte de Dios. Uno de los frutos que usted tiene que dar, y se mencionó en el segmento anterior, es el amor a la palabra. El amor está relacionado con muchas cosas, pero especialmente en el amor a la palabra. ¿Por qué? Porque si el Señor descendió, el verbo se hizo carne y descendió y habitó entre nosotros, entonces el verbo es la palabra. El Señor se hizo carne. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener amor por la palabra? Por ejemplo, todo el Salmo 119, usted lo ve, está hecho en estrofas y todo habla de la ley, de la palabra, habla del amor a la palabra, de la virtud de la palabra. Entonces, tenemos que estar ligados con la palabra de Dios, por lo que mencionó el pastor Víctor anteriormente, de los 3 niveles de tierra donde salió el sembrador a sembrar. Él tenía buena semilla, lo que era malo era la tierra. No pudieron fructificar porque tuvieron obstáculos. Entonces, estos eunucos vienen a hacer un papel y cada uno tiene un significado que realmente se lo adjudicamos al espíritu del anticristo.
Amén. Y aquí nos damos cuenta de que todos estos eunucos tienen un significado. También vemos de que Sangar Nebo significa elevado y orgulloso. Ahí sí que los cristianos deben ser humildes, sencillos de corazón, pero este eunuco viene sembrando algo diferente de lo que es la humildad, hermano Víctor. Sí, es interesante ver cómo Luzbella dice que por causa de sus connotaciones fue contaminado y su corazón se enorgulleció. Y muchas veces eso sucede con los cristianos, con los hijos de Dios, y lo mencionaba el hermano Tachito, cómo nosotros podemos ver en el ejemplo de Elías, en Primera Reyes 18:22, dice que entonces Elías dijo al pueblo: solo he quedado como profeta del Señor. Y lo más tremendo es que el Señor le dice: un momento, estás equivocado, tengo más de 400, 700 profetas que no han doblado rodilla delante de Baal. Entonces, quiere decir de que si nosotros, el Señor nos está usando de alguna forma u otra, es únicamente por misericordia de Dios. Dios es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan humilde, que nos permite a nosotros ser participantes de su obra, pero que al empezar a ser usados por el Señor, que no se vaya a enaltecer nuestro corazón para creer que es por nuestra propia fuerza, por nuestro propio intelecto, por nuestras habilidades, sino que en todo nosotros debemos de darle la gloria a Dios. Porque si vemos en el ejemplo de uno de los eunucos, que es Sarse, el trabajo de ellos era que quitarse y meterse y quitar la simiente. Nosotros podemos ver el ejemplo de Mical, la esposa de David, que ella vio que su esposo traía el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios de regreso a casa, y dice que ella lo vio y lo menospreció con su corazón. Y la escritura nos narra que esta mujer fue estéril. Entonces, lo que el diablo quiere es quitarnos esos frutos. Por ejemplo, nosotros debemos ser alabadores, debemos de evangelizar, debemos de ser adoradores. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar que en nosotros hay frutos de agradecimiento. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, le estamos dando gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Yo creo que es la única forma con la que nosotros podemos mostrar nuestra gratitud al Señor, siendo alabadores, siendo servidores, siendo adoradores. Entonces el enemigo no va a tener lugar por donde entrar, porque lo que el enemigo está esperando es de que nosotros no demos fruto, para que cuando no demos fruto pueda el enemigo empezar a sembrar obras de la carne y así convertirnos en cristianos carnales. Y ahí sí que dice la palabra del Señor de que los frutos del Señor son, quisiera leer Gálatas 5, 22 y 23 para que nos demos una idea qué es lo que el Señor espera de nosotros. Dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí nos damos cuenta de que a la luz de este estudio nos damos cuenta de que esta puerta tiene que ser ministrada. Dice que el espíritu de un cristiano no puede estar vacío. Algo que nos damos cuenta es de que esta puerta entraba lo bueno o lo malo. Ahí sí que si no manifiesta lo bueno el cristiano, prácticamente los eunucos empiezan a contaminar. Sí, y ahí se nos damos cuenta de que prácticamente empiezan a hacer su tarea. Pero Amén. Vemos de que a la luz de la palabra nos damos cuenta de que dice que el cristiano o se llena del mundo o se llena de Cristo. Ahí sí que la decisión es de ellos mismos. Bueno, el libro de Santiago capítulo 4 dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no entendéis que la amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios? Y en el 5 es lo que más me llama la atención, que es un fruto muy bonito. Dice: ¿acaso ignoráis que el Espíritu anhela vuestro depósito para el amado? Entonces, estos eunucos podemos tomarlo como ejemplo, ya que estamos hablando del libro de Nehemías, que también tipifican el espíritu de Sanbalat, de Jerexem y de Tobías. Estos tres espíritus, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de estorbar la reconstrucción
de las murallas de Jerusalén, para que el pueblo una vez más fuera resguardado ahí y estorbar el trabajo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros seamos humildes? Porque acuérdense que en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, ser mansos y humildes, hablando el Señor, tomar mi yugo. Quiere decir que también el yugo representa la humildad. ¿Por qué? Porque el Señor fue. ¿Para qué sirve la mansedumbre? Para servir. La humildad para morir. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos adjudicar. ¿Qué es lo que hacen estos espíritus del anticristo? Que usted sea orgulloso. ¿Por qué? Porque el capítulo 29 de Proverbios dice que el que endurece su servicio se vuelve orgulloso, se vuelve activo, dice que vendrá a ser quebrantado, cuya medicina no habrá, para que fuera restablecido ahí él. Entonces, más vale ser humildes. También el libro de Santiago capítulo 5 dice que el Señor ve de cerca al humilde y al altivo un poco de lejos. Todavía tiene misericordia, pero ve al humilde, lo acerca a él. Por eso es que tenemos que ser humildes y saber de alguna manera que ese es un medio, es un camino para llegar con más facilidad al Señor. Si uno es orgulloso y empieza, oh no, tú te sacaste la lotería conmigo, pues no puede, empieza a pensar que es el espíritu del anticristo, como le digo, porque él es soberbio. Porque cuando él viene a tentarlo ahí en el libro de Mateo capítulo 4, cuando él llevado al desierto para ser tentado, ¿por qué le dice que se postre delante de él, sabiendo que el Señor Jesús era mayor? Claro, estaba en carne, estaba viviendo en la tierra y tenía que ser tentado para que él despertara de su amnesia espiritual. Pero ahí se sentía el mayor, grande, era orgulloso. Y lo puede ver en el libro de Isaías 14 y Ezequiel 28, cuáles son las características de esta luz bella. ¿Por qué cayó? Por altivo, por ser orgulloso, por ser vanidoso, porque son perfiles que él tiene muy fuertes. Estos eunucos que están haciendo el trabajo es para de alguna manera poner un obstáculo al pueblo de Dios y no lleguen a la meta, que es ver a nuestro Señor Jesucristo. Y perdóname que le diga, donde van a empezar a trabajar es en que usted no se consagre, en que usted no se santifique para el Señor. Ahí van a hacer un trabajo especial de muchas maneras, enseñando falsas doctrinas. Y aquí entramos en un terreno escabroso, pero así es, hay falsas doctrinas, como hay verdaderas doctrinas. Y cualquiera de los televidentes se preguntaría esto, hermano Víctor, ¿cómo es que se manifiestan estas cosas en la iglesia? Bueno, recordemos que, y es duro, es difícil decir esto, pero son palabras de mi Señor Jesús. Cuando el Señor nos habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña, dice que los siervos, en este caso serían los ministros, van y le dicen al Señor, mira, tú sembraste trigo, nos diste semilla de trigo y se sembró, pero resulta que fuimos a ver al campo y hay cizaña. Y recordemos que ese campo nos está hablando de la iglesia, no nos está hablando del mundo, porque en el mundo existe la cizaña, existen hijos del diablo, es triste decirlo. Pero dentro de la iglesia dice que se infiltró la cizaña. Y el problema es de que la cizaña es tan parecida al trigo que ni aún a los servidores les dieron la autoridad de arrancar la cizaña, sino que el Señor les dijo que crezcan ambas juntas. Por eso el problema es de que no se puede distinguir. La única manera como se va a distinguir el trigo de la cizaña es cuando el trigo empieza a dar su fruto. Cuando nosotros empezamos a ver las espigas que tiene el trigo, entonces ya se puede distinguir que es trigo. Pero mientras van creciendo juntas es muy difícil identificarlas. Por eso el Señor Jesús dijo, no las arranquen, mejor esperemos a que den frutos, porque ustedes se pueden confundir y al tiempo de que están arrancando una cizaña, pueden estar también arrancando el trigo. Por eso es que nosotros podemos ver que dentro de la iglesia van a haber conflictos, van a haber problemas, van a haber vicisitudes, pero lo interesante es ver que mi Señor Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Que van a haber problemas dentro de la iglesia, los van a ver, porque déjenme decirle que no existe la iglesia perfecta. Y el día de que alguno de nosotros la hallara y llegara a asistir allí,
pues ya no sería perfecta porque nosotros somos imperfectos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos en empezar a dar los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, para que nosotros al empezar a dar los frutos no demos cabida a que porque hayan envidias, hayan rencores, aún dentro de la iglesia, no nos vayan a afectar, porque el apóstol Pablo decía de que él tenía su mirada puesta, fija en el Señor, en el supremo llamamiento, en el galardón. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a poder sobrellevar no solo los problemas de los que son cizaña, los cuales no sabemos quiénes son, sino que también de los débiles. Ahí sí que qué recomendación usted le daría, hermano Tachito, a aquellos ministros y a aquellas ovejas que ya están experimentando estas situaciones, porque una de las situaciones que vemos también es de que dice que ya no quieren ser alabadores, ya no quieren evangelizar, no quieren adorar. Por ejemplo, Rapsaris habla de este principal que nos quiere quitar la paz, el gozo, el regocijo y la felicidad. Entonces, ¿cuál sería uno de los antídotos importantes a tomar en cuenta para que nosotros pudiéramos salir adelante en estas situaciones, hermano? Bueno, dice que el Espíritu es paz y gozo. El Evangelio también, en la interpretación de la palabra, dice que el Evangelio es de paz y gozo. Pero quiero poner un ejemplo que está en el libro de Primera de Samuel, el caso de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 6, dice, y lo pueden leer ahí en su casa, y yo quiero que pongan mucha atención en esto, porque dice que Saúl, como veía que servían a David, los guerreros y todo, dice que él fue y se sentó debajo de un tamarisco. Primera Samuel capítulo 22 versículo 6, dice, entonces oyó Saúl lo que David y los hombres que estaban con él habían hecho y habían descendido al pozo de Belén para llevarle agua al amado. Él estaba sentado debajo de un tamarisco. ¿Qué representa el tamarisco? Amargura. Y entonces dice que lo vio y le dijo, ay, ¿quién como el hijo de Isaí, que esos 3 valientes descendieron ahí? Él estaba amargado y tenía la lanza, y la lanza representa el uso que usa la amargura. O sea, acuérdense que se la lanzó a David queriéndolo matar porque estaba amargado. Claro, ahí está endemoniado, pero ¿saben cuál es el problema? Que en el mismo capítulo de 1 Samuel, en el versículo 26, se lo voy a dar, no, 1 Samuel 31, 13, él fue enterrado debajo de un tamarisco. ¿Qué les quiero decir? Que la amargura, muchos, sean ministros o sean ovejas dentro del pueblo de Dios, por la operación de este nuco, de quitar la paz, de quitar el gozo, van a ser enterrados en su propia amargura. Lo enterraron debajo de un tamarisco. Y yo me recuerdo hace tiempo, hace muchos años, escuchando un mensaje de nuestro apóstol, el mentor, el que hizo pues el trabajo, el mentor de esta misión, el hermano Tonio Ríos Paredes, habló acerca de la amargura. En Hebreos capítulo 12 dice que todo aquel que deja que la amargura penetre a él, dice que viene una raíz. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a olvidar de todas las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Esaú? En caso de su hermano Jacob, cuando le robó la primogenitura, se amargó a tal grado que quiso matarlo. ¿Qué pasó con Caín, el primer homicida que registra la Biblia? Se amargó porque no fue agradable a los ojos de Dios su sacrificio, y el de su hermano Abel, eso fue. ¿Y qué fue lo que le costó a él? Perder la casa de sus padres, y fue lanzado como nómada, como renegado por todo el mundo. Entonces la amargura es muy peligrosa. Ministro, oveja que estás ahí, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él hace que esa raíz de amargura no tienda más profundidad y le empieza a sacar. ¿De qué manera? ¿Cómo es que nosotros podemos recobrar el gozo? ¿Cómo es que nosotros podemos recobrar esa felicidad que Dios ofrece para nosotros? Alabando, bendiciendo al Señor. Si usted tiene problema, hermano, si usted está pasando por un declive de enfermedad o está pasando una prueba, X prueba, en el libro de Jeremías capítulo 17:5 dice
que el que está plantado en buena tierra, aunque venga el sol, va a dar su fruto a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende el caso de Job, usted ve a Job, dice que él hablaba lo que no entendía. ¿Por qué? Porque estaba pasando un problema muy difícil. Pero usted lo ve en el versículo 42 de Job, dice, antes yo te oía, ahora te puedo ver. ¿Qué fue lo que recobró? Dice que recobró doble de todo lo que tenía, una doble unción si usted quiere, pero era un hombre de gozo a tal grado que a él le tuvieron que dar una moneda de oro y él fue y hizo sacrificio por sus amigos, aquellos que lo vituperaron, excepto por Eliú. Por los otros tres, él tuvo que ir a hacer un sacrificio. Entonces, ¿cómo va a recobrar este gozo? ¿Cómo va a eliminar la operación de este eunuco? Hermano, métase con el Señor. Aunque esté en prueba, levante las manos y adore a Dios. Aunque usted esté pasando, como dicen, por el valle, y eso el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, me haces estar seguro. Entonces, hermano, acérquese a Dios. Si usted está pasando por eso y quiere cortar esa operación de este espíritu, alabe a Dios. Amén. ¿Y cómo podríamos nosotros manifestar estos frutos, hermano Víctor? Yo creo que algo importante de notar es de que tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo, porque de lo contrario yo creo que no podríamos manifestar estos frutos, hermano. Sí, veamos el ejemplo del pueblo de Israel. Para entrar a Canaán tenían que pasar dos murallas o dos, ¿cómo poder decirlo? Dos barreras casi impenetrables. Primero tenían que cruzar el Mar Rojo, que era imposible cruzarlo por la vía natural. Y tenían que cruzar el Jordán, que también era imposible pasarlo por la vía natural. Entonces, cuando ellos cruzaran el Mar Rojo, ya estaban libres de la esclavitud de Egipto. Ya no eran esclavos, ya se consideraban libres. Pero había una trayectoria que seguir, que era el cruzar el río Jordán. Veamos que el cruzar el Mar Rojo lo hizo Moisés, figura de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, mi Señor Jesús dio la paga para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del mundo. Luego sigue la trayectoria donde se le da el relevo a Josué, que es figura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de que nosotros con un genuino arrepentimiento bajemos a las aguas bautismales. Eso representa el cruce del Jordán. Entonces, cuando ya se cruza el Mar Rojo, ya se cruza el Jordán, entonces ya se da entrada a la tierra prometida, a Canaán. Y la Canaán para nosotros representa vida abundante. No es un lugar físico, sino que es un estado espiritual en el que nosotros vamos a poder disfrutar lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y les dijo que iban a ir a una tierra donde fluía leche y miel. Y eso es lo que el Señor promete ahora para nosotros, los hijos de Cristo, que si nosotros caminamos en obediencia, que si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Él, a pesar de que vengan problemas, como decía el hermano Tachito, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que tú vas a estar conmigo. Y si el Señor está con nosotros en un valle de sombra y de muerte, pues al estar con el Señor, ese valle de sombra y de muerte se convierte en paz, gozo, alegría, paciencia, todas las virtudes que nosotros podemos ver. Y lo importante es que nosotros sigamos esa ruta para que nosotros podamos vivir en la vida abundante. Y lo más tremendo es de que para llegar, y esto es el tema central, pudiera yo decir, para poder estar con esa doble unción, para poder estar en esa vida abundante, tiene un precio. Amén. Y el precio es, como dijimos al principio, negarse a uno mismo, tomar la cruz. Porque para llegar a Canaán, recordemos que había que pelear contra los reyes nativos que habían ahí, habían que expulsarlos. Eso es lo que hemos estado viendo a través de las 10 puertas, que era el trabajo del pueblo de Israel, expulsar a todos los reyes nativos que habían ahí. Ahora el Señor a través de su palabra nos dice que nosotros debemos de cerrar toda puerta, todo rey nativo que estuvo en nuestra alma tiene que ser expulsado por la palabra de Dios, por el poder de su Espíritu Santo, para que nosotros, ya estando ahí en libertad, podamos disfrutar de la Canaán. Y veamos de que hubieron tribus que no estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Amén.
y se regresaron al otro lado del Jordán, donde habían pastos, donde podían alimentar su ganado, donde podían alimentar la carne. O sea, de que vivir en la vida de abundante, vivir en la vida de Canaán, hay que pagar un precio que se llama la consagración. Y eso es algo de que nosotros pareciera imposible, pero no, porque llevamos a nuestro Josué, que va a ser él el que nos va a llevar, el que nos va a guiar, el que nos va a conducir. Y recordemos de que cuando iban a cruzar el Jordán, el Señor le da instrucciones específicas a Josué y les dijo que el pueblo siga de cerca el arca del pacto, porque este camino que van a cruzar nunca lo han caminado. O sea que quiere decir que nosotros no podemos caminar en esta tierra sin la guianza del Espíritu Santo, sin la guianza de los ministros. No se puede caminar, hermano, en esta tierra desaprevenido. Tenemos que caminar no solo bajo la guianza del Espíritu Santo, sino bajo ministros que tengan bajo sus hombros la presencia de Dios, el arca del pacto, que sean ministros llenos de la palabra de Dios. Amén. Esta puerta de doble unción siempre debe estar abierta, hablando lenguas y manifestando los frutos y los dones del Espíritu Santo. Quisiéramos hacer un pequeño paréntesis para invitarte a ti que quisieras aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a pedir al hermano que haga la oración de fe para aquellos que quieren aceptar y aquellos que quieren reconciliar en esta hora. Amén. Si el Señor está tocando a la puerta de tu corazón en esta hora, Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo llamo a la puerta, si alguno oye y abre, entraré. Por eso, si el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, quiero que hagas esta oración de fe conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que vengas hoy a morar a mi vida. Espíritu Santo, te pido que vengas hoy a mi vida. Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados, que tu nombre ha sido inscrito en la vida, en el libro de la vida, y hoy puedes degustar de vida nueva en Cristo Jesús. Sí, así es, amén. Y este ha sido nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura ministerial de nuestro pastor Jorge Fuentes. Llámanos para cualquier pregunta 323-789-1665. Dios te bendiga ricamente. Dios les bendiga. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder.